El teléfono vibró. Respondí a la videollamada de un número desconocido y mi mundo se vino abajo. La amante de mi marido apareció en la pantalla, una rubia platinada con una sonrisa cruel. Detrás de ella, mi marido Alejandro sostenía una copa de champán en mi propia casa heredada. Hola Isabel, solo quería enseñarte nuestra nueva casa. Ahora es toda mía. Gracias, querida. Alejandro se rió. ¿De verdad pensaste que te quería? Solo quería tu fortuna. Me derrumbé. Pero ellos no sabían que la escritura robada no era más que una copia. Déjame volver al principio y contarte cómo llegué hasta esta humillación. 3 semanas antes, aún creía tener una vida perfecta al lado de Alejandro. Nacida en una familia tradicional de Valencia, heredé no solo propiedades y tierras valiosas, sino también una fortuna considerable que mis padres habían construido a lo largo de décadas en el negocio de exportación de naranjas. Mi rutina era predecible y cómoda. Me despertaba temprano, tomaba el café en la terraza con vistas al mar, me ocupaba de los negocios familiares y por la noche cenaba con mi marido. Alejandro parecía el hombre ideal. Caballeroso, atento, siempre con palabras cariñosas y gestos románticos. Lo conocí 2 años antes en una gala benéfica en Barcelona. Trabajaba como asesor financiero, o al menos eso me decía. Tenía una sonrisa encantadora y una conversación interesante sobre inversiones y negocios. Cuando me pidió matrimonio 6 meses después, pensé que había encontrado a mi compañero de vida. Nada en nuestra rutina indicaba que mi realidad pudiera derrumbarse de forma tan brutal. Vivíamos en mi casa principal en Valencia, pero a menudo pasábamos los fines de semana en la casa frente al mar que heredé de mi abuela en Denia. A Alejandro le encantaba ese lugar, o al menos fingía que le encantaba. Siempre comentaba sobre las vistas espectaculares, la tranquilidad, y cómo sería perfecto retirarnos allí algún día. ¡Qué estúpida fui! Una noche de jueves llegó a casa más tarde de lo habitual. Parecía nervioso, inquieto. Cuando le pregunté por su día, fue evasivo. Dijo únicamente que había tenido unas reuniones complicadas. Durante la cena, apenas tocó la paella que le había preparado, su plato favorito. Estaba distante, revisando el móvil constantemente. Alejandro, ¿qué pasa? Estás raro. Nada, mi amor. Solo trabajo. Asuntos aburridos de clientes. Pero sentía que algo no iba bien. Una tensión en el aire que no sabía nombrar. La discusión comenzó cuando encontré unos papeles desperdigados en su despacho. Los reconocí al instante. Eran copias de documentos de la herencia de mi abuela, incluyendo la escritura de la casa en Denia. Cuando le pregunté por qué tenía eso, Alejandro explotó. ¿Por qué no confías en mí? Soy tu marido. Solo estoy organizando nuestros bienes para optimizar los impuestos. Pero deberías haberme consultado antes. ¿Consultar? Isabel, a veces actúas como si yo fuera un extraño. Estamos casados, todo lo tuyo es nuestro. La discusión subió de tono rápidamente. Él gritaba sobre la confianza, sobre cómo le trataba como a un forastero. Yo gritaba de vuelta, sintiendo que algo no cuadraba, pero sin poder señalar qué era. Nos fuimos a dormir enfadados, yo con los ojos hinchados de tanto llorar y el corazón encogido, llena de dudas y presentimientos que no podía acallar. A la mañana siguiente me desperté con una sensación extraña. La casa estaba demasiado silenciosa. Llamé a Alejandro, pero no hubo respuesta. Bajé a la cocina, nada. Fui a su despacho y lo encontré con la puerta entreabierta. Se me heló la sangre. La caja fuerte estaba forzada. Corrí hacia ella y confirmé mis peores sospechas. Se había llevado la copia de la escritura de la casa frente al mar, además de otras llaves importantes y algunos documentos. Alejandro había desaparecido. Simplemente se había esfumado como el humo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mi marido, el hombre en quien había confiado plenamente, me había robado y huido como un vulgar ladrón. El silencio de la casa resonaba como una burla cruel. Y lo peor aún estaba por llegar. Los días siguientes a la desaparición de Alejandro fueron un infierno personal. Intentaba contener la desesperación, pero el vacío de su ausencia y el eco de la traición crecían dentro de mí como un tumor maligno. El primer día, aún tenía la esperanza de que todo fuese un malentendido. Tal vez había tenido una emergencia, tal vez lo de la caja fuerte había sido obra de ladrones. Llamé a su móvil decenas de veces, siempre iba directo al buzón de voz. Le mandé mensajes que jamás fueron leídos.
Lo busqué en los lugares que solíamos frecuentar, el bar del puerto donde tomábamos vino los domingos, la oficina donde decía trabajar, incluso el gimnasio al que iba. Nada. Alejandro se había evaporado. El segundo día, la realidad empezó a golpearme como puñetazos en el estómago. Pasé horas repasando cada conversación, cada gesto, buscando señales que debería haber visto. ¿Cómo pude ser tan ciega? El tercer día, empezaba a aceptar que mi marido era un completo desconocido. Todo lo que creí saber de él era una elaborada actuación. El cuarto día sonó mi móvil. Era una videollamada de un número desconocido. El corazón me dio un vuelco. ¿Sería él? ¿Estaría arrepentido? Durante unos segundos dudé. Parte de mí aún quería creer que había una explicación, que mi marido volvería pidiendo perdón. Respondí. La pantalla se iluminó y allí estaba ella, una mujer rubia platinada, con el pelo hasta los hombros y una expresión sarcástica que me heló la sangre. Sus ojos azules brillaban con una crueldad que jamás había visto. Sostenía el móvil muy cerca del rostro, como si quisiera que viera cada detalle de su satisfacción. Hola Isabel. Detrás de ella reconocí de inmediato el salón de mi casa en Denia. Los muebles antiguos que heredé de mi abuela, el cuadro del paisaje marino en la pared, incluso la cortina bordada que ella misma había hecho. Y allí, sentado en mi sofá como si fuera el rey del mundo, estaba Alejandro. Mi marido sostenía una copa de champán, probablemente de la botella de Dom Perignon que guardaba para ocasiones especiales. Tenía una sonrisa burlona en la cara, como si estuviera viendo una comedia. Solo quería enseñarte nuestra nueva casa, continuó la rubia, alargando cada palabra. Preciosa, ¿verdad? Ahora es toda mía. Gracias, querida. El mundo empezó a dar vueltas a mi alrededor. Alejandro se levantó y apareció con más claridad en la pantalla, aún con esa sonrisa nauseabunda. Todavía está en shock, amor, dijo riendo a la mujer. ¿De verdad pensaste que te quería? Solo quería tu fortuna. Fue como recibir un disparo en el pecho. Grité. No sé exactamente qué grité, pero salió del fondo de mi alma una mezcla de rabia, dolor e incredulidad. Caí de rodillas en el suelo de mi salón con el móvil aún en la mano, y lloré desesperadamente. Lágrimas calientes recorrían mi rostro mientras escuchaba las carcajadas de los dos al otro lado de la línea. Pobrecita, escuché la voz de ella burlándose antes de que colgaran. La desfachatez de esos dos. ¿Qué haríais vosotros en su lugar? Dejad vuestros comentarios. Allí, arrodillada en el suelo frío, sentí todo el peso de la humillación. 2 años de mi vida tirados a la basura. Todo el amor que sentí, todas las noches que compartí la cama con ese hombre, todos los planes que hicimos juntos, todo había sido mentira. No fui más que una presa fácil, una mujer rica e ingenua que cayó en la trampa de un estafador profesional. Lloré hasta no tener más lágrimas. Lloré por la confianza traicionada, por el dinero robado, por la dignidad pisoteada. Pero sobre todo, lloré por la idiota que fui, por la mujer que creyó en cada palabra dulce, en cada promesa vacía. Pero incluso entre las lágrimas que ardían en mi rostro, algo dentro de mí permanecía alerta. Ellos estaban allí en mi casa, celebrando como si ya hubiesen ganado. Riéndose en mi cara, brindando con mi champán, durmiendo en mi cama. Solo que había un detalle que no sabían. La escritura que Alejandro había robado de la caja fuerte no era más que una copia. La escritura auténtica, con valor legal, estaba guardada a buen recaudo en el registro de la propiedad. La casa junto al mar, en los papeles oficiales, seguía siendo mía. Y ellos no tenían ni idea de lo que se les venía encima. Después de llorar en el suelo de mi salón hasta secarme por dentro, algo cambió en mí. No fue gradual, fue como accionar un interruptor. Las lágrimas se evaporaron, el dolor se transformó en combustible, y una furia helada se apoderó de mi pecho. Me levanté del suelo, me sequé el rostro y caminé hacia mi despacho con paso firme. Si Alejandro y su amante querían jugar a ser listos, iban a descubrir que habían elegido a la persona equivocada para engañar. Abrí la caja fuerte secundaria que mantenía oculta detrás de un cuadro, esa que el idiota de mi exmarido ni siquiera sabía que existía. Allí estaban todos los documentos originales, la escritura auténtica de la casa en Denia, los certificados de propiedad, los registros notariales. Todo perfectamente autenticado y con validez legal. También saqué las fotografías antiguas de la casa que me había dejado mi abuela, mostrando cada estancia, cada detalle arquitectónico.
Pruebas irrefutables de que esa propiedad era mía por derecho de herencia. Me senté en mi escritorio y empecé a planear. No iba a ser una venganza impulsiva ni emocional. Sería fría, calculada y devastadoramente eficaz. Primer paso: deshacerme de ese espacio que ahora cargaba el sabor amargo de la traición. Cada ladrillo de esa casa me recordaba las mentiras de Alejandro, los fines de semana que pasamos allí mientras fingía amarme. Ya no podría poner un pie en ese lugar sin sentir náuseas. Pero, sobre todo, quería vengarme. Quería que supieran lo que era sentir como el suelo desaparece bajo los pies. Llamé a 3 inmobiliarias distintas y concerté visitas para el día siguiente. Cuando expliqué que quería vender con rapidez, los agentes se entusiasmaron. Una propiedad frente al mar en Denia, incluso vendida por debajo del precio de mercado, seguía valiendo una fortuna. Señora Isabel, ¿puedo preguntar por qué tanta prisa? Me preguntó una de las agentes, Elena, una mujer eficiente de unos 50 años. Divorcio, respondí con frialdad. Quiero deshacerme de todo lo que me recuerde a mi exmarido. Lo entiendo perfectamente. Conseguiremos un comprador en cuestión de días. Y así fue. Elena no exageraba. Puse la casa en venta por un 15% menos del valor de mercado, aún así, una suma considerable que me permitiría empezar de nuevo con holgura. El anuncio se publicó un martes por la mañana. El miércoles por la tarde, Elena me llamó eufórica. Isabel, no te lo vas a creer. Tengo una pareja interesada. Son del interior de Cuenca, y llevan meses buscando una casa en la costa. Quieren hacer una oferta al contado. ¿Al contado? Sí. Han vendido la empresa familiar y quieren invertir en propiedades. Pueden pagar en efectivo, sin financiación, sin burocracia. Es el sueño de cualquier vendedor. Una sonrisa cruel se dibujó en mis labios. Perfecto. Concerté una cita para conocer a los compradores el jueves. Miguel y Carmen eran una pareja de unos 60 años, simpáticos y directos. Él había vendido una fábrica de muebles heredada de su padre, ella era profesora jubilada. Querían un sitio tranquilo donde sus nietos pudieran pasar las vacaciones. La casa es justo lo que buscábamos, dijo Carmen, hojeando las fotos que les mostré. Esa vista al mar es impresionante. Y el precio está muy bien, añadió Miguel. Podemos cerrar el trato hoy mismo. ¿Están seguros? ¿No quieren visitar la propiedad antes? Miguel negó con la cabeza. Confiamos en las fotos y en la reputación de la inmobiliaria. Además, mi mujer tiene buen ojo para estas cosas. Si ella la aprueba, yo también. En menos de 2 horas firmamos un contrato preliminar. Pagaron una señal generosa y fijamos la firma definitiva para la semana siguiente. Todo el proceso se realizaría rápidamente, justo como quería. Con todo en marcha, llegó el momento más importante, ejecutar el plan. Llamé a mi amiga Leticia, abogada especializada en derecho inmobiliario. Nos conocíamos desde la universidad y siempre fue una mujer práctica y decidida. Leticia, necesito un favor. Bueno, en realidad te necesito a ti. Cuenta conmigo. ¿Qué ha pasado? Le conté toda la historia, el matrimonio falso, el robo, la traición, los dos viviendo en mi casa como si fueran los dueños. Leticia escuchó en silencio y al terminar, soltó una risa seca. ¡Qué hijos de puta! Perdón por el vocabulario, pero es lo que son. ¿Puedes acompañarme el día de la entrega de llaves? Quiero que todo se haga conforme a la ley. Por supuesto. Y voy a disfrutar viendo sus caras cuando se den cuenta de que se han jodido ellos solos. Fijamos la cita para el lunes por la mañana. Miguel y Carmen estarían con nosotras, con toda la documentación necesaria para tomar posesión inmediata de la propiedad. Durante el fin de semana finalicé todos los preparativos. Revisé cada documento, confirmé todo con el registro de la propiedad, organicé las llaves de repuesto que siempre guardaba conmigo. También pedí a Elena que gestionara el apoyo de las autoridades locales, en caso de que los ocupantes ilegales ofrecieran resistencia. La noche del domingo, antes de acostarme, miré una vez más las fotos de la casa. Iba a echar de menos ese lugar, los recuerdos de mi abuela, los veranos de mi infancia, la paz que allí encontraba. Pero hay cosas que deben sacrificarse para que se haga justicia. Alejandro y su amante creían que eran muy listos. Pensaban que habían dado el golpe perfecto a la rica ingenua. Estaban allí, probablemente riéndose de mí, brindando con mi champán, durmiendo en mi cama,
haciendo planes de futuro en una propiedad que pensaban haber robado. No sabían que estaba preparando la sorpresa de sus vidas. El lunes sería un día inolvidable. Lunes, 10 de la mañana. Estaba en el coche con Leticia, Miguel y Carmen, conduciendo por las estrechas calles de Denia en dirección a la casa de mi abuela. El corazón me latía con fuerza, pero no era por los nervios, era pura adrenalina. Por fin había llegado el momento de mostrarles a esos dos lo que pasa cuando te metes con la persona equivocada. ¿Estás segura de que están ahí?, preguntó Leticia, ajustándose las gafas y revisando una vez más la carpeta con todos los documentos. ¿Segura? Anoche pasé en coche y vi las luces encendidas. Deben de estar disfrutando de su luna de miel en mi propiedad. Miguel, sentado en el asiento trasero, comentó: «¡Qué situación más rara! En 40 años comprando y vendiendo propiedades, nunca vi algo así». «Pues eso», respondí, «pero tendréis una buena historia que contar a vuestros nietos». Carmen se rió. «Mientras podamos entrar en nuestra nueva casa, todo bien». Cuando llegamos a la calle de la propiedad, pedí que aparcaran un poco antes. Quería observar la casa durante unos minutos antes del enfrentamiento. Allí estaba, mi casa junto al mar, pintada de blanco con detalles azules, rodeada por el jardín que mi abuela cuidaba con tanto esmero. Las ventanas estaban cerradas, las cortinas corridas. Probablemente seguían dormidos. «¿Vamos?», preguntó Leticia. «Vamos». Caminamos hasta la puerta principal. Saqué la llave de repuesto que siempre había guardado conmigo, esa que Alejandro ni siquiera sabía que existía. Respiré hondo y abrí la puerta silenciosamente. Entramos en la casa en completo silencio. El aire olía a champán y perfume barato. Botellas vacías sobre la mesa, ropa tirada por el suelo del salón. ¡Qué romántico! Subí las escaleras de puntillas, seguida por los demás. La puerta del dormitorio principal estaba entreabierta. Eché un vistazo y casi me reí de la escena. Alejandro dormía boca abajo, roncando fuerte, con la boca abierta y un hilo de baba cayendo sobre la almohada. A su lado, Lorena dormía de lado, con un antifaz rosa y rulos en el pelo. ¡Qué pareja tan encantadora! Hice una señal para que los demás se quedaran en el pasillo y entré en la habitación. Durante unos segundos me quedé allí parada, observando aquella escena patética. Los dos que se habían burlado de mi dolor estaban allí, vulnerables y ridículos. «Buenos días», grité bien alto dando palmas. El efecto fue inmediato y desternillante. Alejandro saltó de la cama como si le hubieran dado una descarga, cayendo sentado en el suelo, completamente desorientado. Lorena se quitó el antifaz de golpe y se sentó en la cama, con los rulos torcidos y una expresión de pánico absoluto. «¿Qué?» «Isabel», balbuceó Alejandro, aún en el suelo, intentando cubrirse con la sábana. «Buenos días, queridos», dije con una sonrisa dulce. «Espero que hayáis dormido bien en mi cama». Lorena miró a su alrededor desorientada. «¿Cómo has entrado aquí?» «Entregando las llaves de la casa». «Pero no a vosotros», respondí mostrando el llavero. Fue entonces cuando Leticia apareció en la puerta, seguida de Miguel y Carmen. «Permitidme presentaros a los nuevos propietarios de esta casa», dije, señalando a la pareja de ancianos que observaban todo con una mezcla de curiosidad y vergüenza. Alejandro finalmente consiguió levantarse, aún aturdido. «¿Pero qué es todo esto?» «Isabel, estás loca. Esta casa es nuestra ahora». «En realidad», dijo Leticia, levantando la carpeta de documentos, «esta casa acaba de ser vendida al señor Miguel y a la señora Carmen. Tenéis 5 minutos para desalojar». El silencio que siguió fue atronador. Alejandro me miró, luego a Leticia, después a la pareja que observaba la escena entera. «¿Pero qué clase de broma es esta?», explotó. «Isabel, no puedes vender esta casa. Tengo la escritura». «Tienes una copia», corregí, sintiendo un placer inmenso al ver cómo crecía el pánico en sus ojos. «La escritura verdadera siempre estuvo conmigo. En la caja fuerte que no sabías que existía». Lorena por fin entendió la situación. «Eso es imposible». «Alejandro, dijiste que teníamos la escritura auténtica». «Cállate», le espetó él y luego se volvió hacia mí. «Isabel, podemos hablar. Esto tiene solución». «La solución es simple, salid de mi casa». 4 minutos. Fue entonces cuando Lorena perdió los nervios. Empezó a gritar y a lanzar objetos por la casa, cojines, libros, incluso un cenicero. Alejandro intentaba calmarla mientras recogía su ropa esparcida por el suelo.
3 minutos, anunció Leticia. Miguel se acercó. Señora Isabel, ¿debo llamar a las autoridades? Ya está todo previsto. En ese momento, 2 agentes de policía entraron en la propiedad. Uno de ellos se dirigió directamente a Alejandro. Señor, tiene 5 minutos para recoger sus pertenencias y marcharse. De lo contrario, será detenido por allanamiento de morada. La realidad por fin les golpeó. Lorena dejó de romper cosas y comenzó a llorar de rabia. Alejandro, derrotado, recogía su ropa con prisa. Esto no se va a quedar así, gritó Lorena. Te vas a arrepentir. Ya me arrepentí, respondí con calma. Me arrepentí de haber confiado en vosotros. Lo que siguió fue un espectáculo patético. Lorena metía ropa en las maletas todavía con los rulos puestos. Alejandro se puso una camisa del revés mientras buscaba desesperadamente sus calcetines. Cuando por fin bajaron con las maletas, Alejandro se detuvo frente a mí. Isabel, todo esto ha sido un malentendido. El único malentendido fue que confié en ti, lo corté. Él bajó la cabeza y se dirigió hacia la puerta. Lorena lo siguió, aún desarreglada y murmurando quejas. Antes de salir se giró. Tú crees que has ganado, pero esto no ha terminado. Para mí terminó hace mucho. Paseo de la vergüenza perfecto. ¿Se hizo justicia o no? Comentad. Y entonces se fueron. Alejandro y Lorena salieron por la puerta, bajo las miradas curiosas de los vecinos que se asomaban por las ventanas, cargando sus maletas y toda la vergüenza del mundo. Miguel se acercó. Bueno, señora Isabel, creo que ahora podemos conocer nuestra nueva casa. Sonreí por primera vez en semanas. Sed muy felices aquí. Señora Martínez, ¿qué escándalo es este? Oí que preguntaba la vecina de al lado. Parece que Isabel descubrió que el marido era un estafador, respondió la otra, sin ni siquiera intentar bajar la voz. Alejandro oyó el comentario y encorvó aún más los hombros. Lorena, sin embargo, reaccionó de forma distinta. Se detuvo en mitad de la acera y se giró hacia las mujeres. ¿Qué miráis tanto? ¿Nunca habéis visto una mudanza? No una mudanza, respondió la señora Martínez con acidez, pero un desahucio sí. Algunas personas rieron discretamente. Lorena se puso roja de rabia, pero Alejandro la agarró del brazo. Vamos, por Dios. No empeores aún más las cosas. Siguieron caminando hacia el coche que habían aparcado en la esquina, un sedán negro que probablemente Alejandro había comprado con el dinero que estafó a otras víctimas. Las maletas fueron arrojadas al maletero sin cuidado, con Lorena quejándose en voz alta del peso y Alejandro intentando hacer todo rápidamente para evitar las miradas. Al otro lado de la calle, una señora mayor me saludó desde la ventana. Era doña Carmen, no la compradora de la casa, sino la vecina que vivía allí desde hacía 50 años. Me conocía desde niña, de las épocas en que venía a pasar las vacaciones con mi abuela. Isabel, hija mía, gritó. ¡Qué alegría ver que te has librado de esos aprovechados! Alejandro lo oyó y se detuvo un segundo, mirando en mi dirección. Nuestras miradas se cruzaron por última vez. Vi en sus ojos una mezcla de vergüenza, arrepentimiento y algo que quizá fuera súplica. Pero no sentí nada. Ni rabia, ni tristeza, ni lástima. Solo un vacío frío donde antes hubo amor. Aparté la mirada. Lorena cerró la puerta del coche con una fuerza innecesaria, haciendo que el ruido resonara por toda la calle. A través del cristal pude ver que lloraba, no de tristeza, sino de pura frustración y rabia. Alejandro entró por el lado del conductor, arrancó el coche y sin mirar atrás comenzó a alejarse. El coche desapareció al girar la esquina, llevándose consigo 2 años de mi vida que prefería olvidar. Y así se va la basura, comentó alguien detrás de mí. Me giré y vi que era Miguel, el nuevo propietario, observando el coche alejarse. Perdone la expresión, señora Isabel, pero es lo que son. No hace falta que se disculpe, respondí. No ha dicho nada que no sea verdad. Los vecinos empezaron a dispersarse, el espectáculo había terminado. Algunos seguían comentando entre ellos lo que habían presenciado, pero poco a poco la calle volvió a su ritmo normal. Leticia se acercó y me tocó el hombro. ¿Cómo te sientes? Pensé un momento antes de responder, aliviada. Por primera vez en semanas, siento que puedo respirar. Y era cierto. No había triunfo ni satisfacción por la venganza ejecutada. Solo un alivio profundo, como cuando te quitas una piedra del zapato tras horas caminando con dolor.
¿Queréis conocer la casa ahora?, pregunté a Miguel y Carmen. Claro, respondió Carmen, entusiasmada. Queremos ver cada rincón de nuestra nueva casa. Pasé la siguiente hora mostrando cada estancia, contando historias de mi abuela, explicando pequeños detalles sobre el mantenimiento. Miguel hizo algunas preguntas prácticas sobre fontanería y electricidad. Carmen se quedó encantada con las vistas al mar desde la terraza. Tu abuela tenía un gusto excelente, comentó ella, admirando los azulejos antiguos de la cocina. Sí, lo tenía. Le encantaba esta casa. ¿Y tú? No la vas a echar de menos. Miré por la ventana de la cocina, hacia el mar que mi abuela contemplaba cada mañana. Echaré de menos los buenos recuerdos. Pero a veces hay que dejar ir para poder seguir adelante. Cuando terminamos el recorrido, entregué todas las llaves a Miguel. Fueron 11 en total, la del portón, la puerta principal, la trasera, el despacho, los dormitorios, incluso la del portón que da acceso a la playa. Gracias por todo, señora Isabel, dijo Miguel, estrechándome la mano. Esperamos que sea muy feliz en esta nueva etapa. Yo también lo espero. Leticia y yo caminamos de vuelta al coche. Antes de entrar, miré por última vez la casa. Los nuevos dueños ya estaban abriendo las cortinas, y la luz del sol empezaba a llenar las estancias que durante días habían estado ocupadas por dos personas que tanto sufrimiento me causaron. ¿Lista?, preguntó Leticia. Lista. Entramos en el coche y nos alejamos. En el retrovisor, vi cómo la casa se hacía cada vez más pequeña hasta desaparecer por completo. Durante el trayecto de regreso a Valencia, me quedé en silencio, observando el paisaje por la ventana. Me sentía extrañamente ligera, como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Leticia después de un rato. Empezar de nuevo, respondí sin dudar. Volver al trabajo, reorganizar mi vida, aprender a confiar otra vez. No sé exactamente cómo, pero sé que eso es lo que tengo que hacer. ¿Y los negocios de la familia? Me voy a dedicar más a ellos. Pasar menos tiempo soñando con romances y más tiempo construyendo algo sólido y mío. Leticia sonrió. Eso es muy sensato. ¿Y sabes qué más? Eres mucho más fuerte de lo que crees. Quizá tuviera razón. Por primera vez en semanas, sentía que tenía el control sobre mi propia vida. Alejandro y Lorena eran pasado. La casa junto al mar era pasado. El futuro, fuera cual fuera, lo construiría yo. Sin dejar marcas visibles de lo que sufrí, como me prometí en el momento de la venganza. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar por completo, pero eso no significa que deban definir quiénes somos. Al llegar a casa en Valencia, sentí por primera vez en mucho tiempo que realmente estaba en casa. Habían pasado 3 años desde aquel lunes en que eché a Alejandro y a su amante de mi casa. 3 años durante los cuales me dediqué por completo a los negocios de la familia, ampliando la empresa de exportación de naranjas y descubriendo que tenía mucha más capacidad de liderazgo de la que imaginaba. El dolor de la traición se había transformado en algo distinto, no exactamente cicatrices, sino una sabiduría amarga que me acompañaba en cada decisión. Ya no era la misma Isabel ingenua que creía ciegamente en promesas de amor eterno. Fue una tarde de jueves, durante una reunión de negocios en un hotel en Barcelona, cuando conocí a Raúl. Era representante de una cooperativa de productores de aceite de oliva de Andalucía, interesado en establecer alianzas para exportación. Cuando entró en la sala de reuniones, lo primero que noté fue su actitud respetuosa. Saludó a todos, incluyéndome a mí, con la misma cortesía, sin esa mirada calculadora que había aprendido a reconocer. Raúl era diferente a Alejandro en todos los aspectos. Donde mi exmarido era encantador y seductor, Raúl era amable y genuino. Donde Alejandro hablaba de dinero e inversiones con los ojos brillando, Raúl hablaba de tradición familiar y calidad del producto con verdadera pasión. Señora Isabel, dijo al final de la reunión, ¿le gustaría visitar nuestras instalaciones algún día? Creo que nuestra colaboración puede ser muy prometedora. Claro, respondí, aunque con la cautela que se había convertido en mi segunda naturaleza. Nuestra relación comercial floreció rápidamente. Los aceites de oliva de la cooperativa de Raúl tenían una calidad excepcional y una excelente acogida en el mercado internacional. Durante los meses siguientes, intercambiamos muchos correos profesionales e hicimos algunas videoconferencias para alinear estrategias. Raúl siempre fue puntual, honesto con los números y jamás prometió más de lo que podía cumplir. Pequeños detalles que a la Isabel de antes le habrían pasado desapercibidos,
pero que la nueva Isabel observaba con ojo de experta. El primer encuentro personal fue 6 meses después, cuando él vino a Valencia para una reunión presencial. Le invité a cenar en un restaurante tradicional del centro histórico. «Conoces bien la ciudad», comentó él, admirando la arquitectura que nos rodeaba. «Nací y crecí aquí. Valencia está en mi sangre. Debe de ser reconfortante tener raíces tan profundas. Mi familia lleva generaciones en Córdoba, entiendo ese sentimiento». La conversación fluyó de forma natural. Raúl hablaba de su familia, de cómo se hizo cargo del negocio cuando su padre se jubiló, de los retos de mantener las tradiciones en un mundo que cambia tan rápidamente. No había prisa ni presión, ni segundas intenciones evidentes. «¿Puedo hacerte una pregunta personal?», dijo al final de la noche. Mi cuerpo se tensó automáticamente. «Claro. ¿Siempre has sido tan cuidadosa con las personas? Tengo la impresión de que siempre estás evaluando si puedes confiar en mí». La sinceridad de su pregunta me desarmó. Digamos que aprendí por las malas que no todos son lo que aparentan ser. «Lo entiendo. ¿Alguien te hizo daño?» «Sí. Mucho». Raúl asintió con comprensión. «Lo siento. Sé que eso nos deja huella». Y entonces cambió de tema, respetando mi espacio sin hacer más preguntas. Un punto más a su favor. En los meses siguientes, nuestros encuentros se volvieron más frecuentes. Raúl venía a Valencia por trabajo o yo iba a Córdoba para conocer los olivares de la cooperativa. Poco a poco, nuestra relación dejó de ser únicamente profesional. Él tenía paciencia con mi cautela. Cuando yo me echaba atrás en momentos de intimidad, él lo respetaba. Cuando yo ponía a prueba su honestidad con preguntas indirectas, él respondía con total transparencia. Cuando levantaba barreras emocionales, él esperaba a que yo estuviera preparada para bajarlas. Fue una tarde de domingo, tras casi un año conociéndonos, cuando Raúl por fin dijo las palabras que yo sabía que llegarían. «Isabel, te quiero». Sentí como se me aceleraba el corazón, no solo de alegría, sino también de miedo. La última vez que alguien me dijo eso era mentira. «Yo también te quiero, Raúl», respondí, y era verdad. «Pero necesito que entiendas algo». «¿Qué?». «Ya no soy la mujer que confía ciegamente. No voy a compartir mis bienes, no voy a abrir mi vida por completo, no voy a bajar todas mis defensas». «Si eso es un problema». «No es un problema», me interrumpió suavemente. «Es quien eres ahora, y me he enamorado de esta Isabel. La Isabel fuerte e independiente que sabe protegerse». Unos meses después, cuando nuestra relación ya era sólida, Raúl propuso que viviéramos juntos. Lo dijo de forma natural, durante una cena en su casa de Córdoba. «Isabel, ¿has pensado en la posibilidad de que vivamos juntos? Podría ser aquí, podría ser en Valencia, donde tú prefieras». La respuesta me salió sin dudar. «Prefiero vivir por separado. Me encanta mi casa. Y mi espacio». Vi una sombra de decepción en sus ojos, pero Raúl asintió. «Lo entiendo. Cada uno en su casa, pero juntos cuando queramos estar juntos». «Exactamente. Y está funcionando bien así, ¿verdad?». «Sí». Y realmente lo estaba. Nuestro amor existía, pero ahora se vivía con claridad, lucidez e independencia. Había aprendido de la manera más dura que la confianza tiene un precio, y que mi paz no volvería a depender de nadie más. Raúl venía a pasar los fines de semana conmigo en Valencia. Yo lo visitaba en Córdoba cuando tenía tiempo. Viajábamos juntos, salíamos a cenar, compartíamos planes y sueños. Pero cada uno volvía a su propia casa, a su propio espacio, a sus propias decisiones. Algunas personas no entendían nuestra dinámica. Leticia, por ejemplo, siempre preguntaba cuándo íbamos a oficializar la relación. «Ya está oficializada», respondía. «A nuestra manera. Amor verdadero por fin». ¿Hizo bien en mantener distancia? ¿Qué opináis?